buenos días, hermanos. Bienvenidos una mañana más. ¿Quién no conoce el Salmo 23? Millones de cristianos alrededor del planeta Tierra lo saben de memoria. Incluso en muchas películas norteamericanas, cuando están celebrando un funeral, suelen leer el Salmo 23. Permítame leerles los primeros versículos. Muy conocidos, seguramente usted los puede repetir conmigo de memoria. El Señor, o Jehová, como dice la versión Reina Valera, es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande por valles de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y así el resto del salmo escrito por el rey David, un hombre que fue durante mucho tiempo pastor de ovejas. Sabía lo que era cuidar ese animal tan torpe, con poco sentido, prácticamente ningún sentido de la orientación. Dicen los expertos que cuando están llenas de lana, cuando caen al agua, en el caso de que alguna de ellas cayera en el agua, se ahogaría debido al peso, no sabrían nadar, no saben volver solas al redil, son totalmente dependientes del hombre, en este caso de un buen pastor. David se jugó la vida muchas veces por ese pequeño rebaño de ovejas que era de su padre. Él cuenta, cuando fue a pelear contra el famoso gigante Goliat, que peleó contra leones y contra osos para defender a su rebaño. El pastor se levanta muy temprano a la mañana y lleva a sus ovejas. Todas le siguen porque le conocen, se fían de él, conocen su voz, y las lleva a lugares donde pueden comer buenos pastos y así de esa manera mantenerse robustas y fuertes. Él compara a su Dios, a su Señor, con un buen pastor. El Señor es mi pastor y por lo tanto nada me faltará. El que me observa, el que cuida de mi vida, el que me ayuda, el que si en algún momento permite que pase, como dice aquí en el Salmo 23, y lo hemos leído, por valles de sombra y de muerte, lugares peligrosos, caminos angostos, lugares por donde puede haber cualquier peligro, pues el Señor nos cuidará y el Señor siempre estará a nuestro lado. Ahora bien, pensando en este hermoso Salmo, me venía a la cabeza en esta mañana unas palabras que el Señor Jesucristo le dijo en cierta ocasión a sus discípulos, y os las voy a leer. Se encuentran en el Evangelio de Juan, el capítulo 10. Palabras del Señor Jesucristo que dicen así: yo soy el buen pastor, y el buen pastor da su vida por las ovejas. Mas el asalariado, el que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo las arrebata las ovejas y las dispersa. En el Salmo 23, el nombre propio de Dios, ese nombre formado por esas 4 letras, Yod, Hei, Vat, Hei, David dice que ese Dios, en el cual él ha creído desde su más tierna infancia, es su pastor. En el Nuevo Testamento, Yeshua, nuestro Señor Jesucristo, dice, yo soy el buen pastor. Entonces, ¿quién es el buen pastor? ¿Dios o el Señor Jesucristo? Aquí podemos ver unos pasajes extraordinarios donde llegamos a la conclusión de que el Señor Jesucristo es el buen pastor que se describe en el Salmo 23. Y ese Dios que se describe en el Salmo 23 es el Mesías que aparece en Juan capítulo 10 diciendo, yo soy el buen pastor. Es decir, es nuestro Dios, es nuestro Señor Jesucristo, que a su vez es Dios, aunque vino en forma de hijo hace 2000 años para redimir a la raza humana. Él es nuestro buen pastor, el que va a cuidar de nuestra vida todos los días de nuestra vida. Sería una contradicción decir que Dios, el eterno, Jehová, Yahvé, es el buen pastor y Jesucristo es otro buen pastor o otro pastor. Es la misma figura, es la misma persona.
pero Dios se ha manifestado en muchas ocasiones como Padre, como Hijo, y el Señor Jesucristo dice: yo rogaré a mi Padre para que os envíe el Consolador, al Espíritu Santo, el cual estará con vosotros para siempre. Esta es una de las verdades y doctrinas y enseñanzas más profundas de toda la Biblia. Es tan profunda que algunos se pierden en ella, pero al mismo tiempo es tan fácil de entender que Dios es uno, pero al mismo tiempo se manifiesta de múltiples formas y maneras que cualquiera lo puede entender por poco tiempo que lleve en el Evangelio, en los caminos del Señor. La conclusión de este devocional en esta mañana es que aunque usted no tenga un pastor físico, no tenga una congregación en la que pueda congregarse y asistir usted con su familia o usted solo, todos y cada uno de los hijos e hijas de Dios tenemos un buen pastor, alguien que cuida de nuestras vidas todos los días, alguien que vela por nuestros detalles, que suple y cuida de nuestras necesidades, que nos protege de noche y de día. Y al final del Salmo 23 viene la recompensa, que en la casa del Señor moraremos por largos días, una referencia a la eternidad, a ese tiempo en el cual todos estaremos en la presencia del Señor, y allí ya no habrá más lágrima, ni más sufrimiento, ni enfermedades, ni dolor, ni nada negativo. Pero mis queridos hermanos, de momento estamos cada día peleando la buena batalla, esforzándonos, intentando serle fieles y agradables al Señor, pidiéndole a la misma vez que nos use como instrumentos útiles en sus manos y que podamos ser canales de bendición a miles y a miles de personas que lamentablemente no tienen ese buen pastor que tú y yo ya tenemos. ¿Conoces a ese buen pastor? ¿Conoces a ese Dios? ¿Conoces a ese Salvador que dio su vida por ti en la cruz? Si no lo conoces, en este momento, ahí donde te encuentras, puedes orar, puedes dirigirte a Él y pedirle primeramente perdón. Sí, perdón, porque la Biblia dice que todos hemos pecado y todos nos hemos descarriado como ovejas, pero Él vino para buscar a los perdidos. Él vino para dar su vida por los que se habían apartado de sus caminos, queriendo o sin querer. Consciente o inconscientemente, todos hemos vivido fuera del orden establecido por Dios durante mucho tiempo en nuestra vida. Pero ahora hay un camino, ahora hay un pastor, ahora hay un redil, ahora hay una salvación gratuita para nosotros, porque Él pagó el precio. Pero en este día tenemos el privilegio, los creyentes, los que le conocemos y le amamos y honramos, de decir: el Señor es mi pastor, mi Señor Jesucristo es mi pastor. Pero aquellos que no le conocen, ahora puede decirle: perdóname, te pido perdón y me arrepiento de todo corazón por los pecados que he cometido a lo largo de mi vida contra ti, y quiero que a partir de este momento, de ahora mismo, seas mi pastor. Yo quiero ser una oveja más en tu redil. Quiero que tomes las riendas de mi vida y me ayudes a caminar en santidad, en orden, en obediencia, pegado a tu palabra y a tus mandamientos. Así que, mis queridos hermanos y amigos, hoy podemos vivir tranquilos, porque la presencia del Señor nos infunde aliento, nos infunde esperanza y confianza. Y por eso, mis queridos hermanos, no tenemos que tener miedo de nada ni de nadie. Si le pedimos perdón al Señor, Él perdonará todos nuestros pecados, los arrojará a lo profundo de la mar y nunca más se acordará de ellos. Tienes que aprender a perdonarte a ti misma. Tienes que aprender a aceptar el perdón del Señor. La sangre de Jesucristo es más poderosa que cualquier remordimiento, que cualquier pecado, que cualquier cosa horrenda que has hecho en el pasado. Vive en libertad, disfruta de tu relación con el Señor y entrégale tu vida para que tu vida sea un instrumento útil en sus manos y puedas vivir en santidad, en victoria, con la paz de Cristo todos los días. Oramos en esta mañana, mis queridos hermanos y amigos. Padre Celestial, te damos infinitas gracias porque tú eres nuestro buen pastor, el que cuidas de nuestra vida hasta del más mínimo detalle. Te ruego, Señor, por aquellos que hemos aceptado al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal, manténnos firmes en tus caminos.
sin titubear, sin dudar, firmes y adelante, creciendo en la obra del Señor siempre. Y aquellos que aún no te conocen, te pido que en este momento, Señor, oren y clamen a ti, te digan, Señor, entra a mi corazón, te acepto, te recibo y te confieso públicamente como mi Salvador personal. Te entrego y te rindo mi vida y dame fuerzas para seguirte hasta el último momento de mi existencia. Pongo este día en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis queridos hermanos, lean hoy, todas las veces que puedan, cada vez que tengan un rato libre, abran su Biblia por el Salmo 23. Si pueden, apréndanselo de memoria, enséñenselo a sus hijos, enséñanselo a alguien y vivan con la tranquilidad de saber que el Señor es nuestro pastor y que nada nos faltará. Dios les bendiga, mis queridos hermanos.